Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer, como el ponente anterior, a la organización, a los organizadores de las jornadas, la invitación a poder estar esta mañana aquí con todos ustedes y la propia organización del evento, y a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana primaveral. He intentado hacer una exposición práctica como se me indicó. Espero haberlo conseguido, y si tenéis alguna duda, pues luego en el tiempo del debate lo podemos solucionar. Y a los organizadores decirles que intentaré recuperar tiempo en vuelo, como dicen los pilotos, sin olvidar ningún dato importante. Bien, hemos visto diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la misma enfermedad, pero dos mecanismos absolutamente distintos. Y en esto quiero incidir inicialmente. La diabetes tipo 1, mecanismo autoinmune, como decía el doctor Escalada. La diabetes tipo 2, muchos otros factores asociados. En primer lugar, existe una resistencia a la acción de la insulina. Son individuos generalmente obesos. Y si bien aparece diabetes en individuos que no estén dentro de los índices de obesidad, son individuos con un acúmulo o con una distribución de la grasa corporal distinta, con un acúmulo de grasa corporal central en la región troncular y fundamentalmente a nivel visceral, es decir, dentro de la cavidad abdominal, en los órganos abdominales o infiltrando la raíz del mesenterio. Además, esto se asocia a un déficit de insulina a lo largo del tiempo. Evoluciona a lo largo de muchos años la propia enfermedad, y generalmente para cuando se diagnostica ya están presentes complicaciones tanto micro como macrovasculares. Hay muchos predisponentes para su aparición, predisponentes genéticos, la edad, diabetes gestacional previa, obesidad, el sedentarismo, etc. En esta gráfica intento reflejar lo que os he dicho. A lo largo de la edad del individuo existe una pérdida de células beta productoras de insulina, y asimismo con la edad nos aumentan los requerimientos de insulina porque nuestro organismo desarrolla una resistencia a la acción de esa misma insulina. ¿Qué ocurre en la diabetes tipo 2? Bueno, pues que los niveles de insulina endógena precisan ser más elevados, es decir, hay un ambiente de hiperinsulinemia, debido fundamentalmente a que hay una insensibilidad a la acción de la propia insulina, hay una resistencia a su acción. Esto hace que se produzca una insuficiencia de insulina. Entonces, en una primera etapa se intenta salvar con el efecto de medicaciones orales, que cuando ya no son eficaces, pues es necesario aplicar tratamiento con insulina exógena. Pero ¿qué nos planteamos a la hora del tratamiento nutricional de estos pacientes? Por una parte, mejorar esa sensibilidad a la insulina. Por otra parte, corregir las alteraciones metabólicas que pudieran existir, prevenir la aparición de complicaciones de diabetes o controlar la evolución de las mismas. Y por otra parte, mantener un correcto estado nutricional en estos pacientes. Ya existen varios estudios y estudios punteros que indican cómo el cambio en hábitos alimenticios, en los hábitos dietéticos y en el estilo de vida es el factor fundamental para prevenir la aparición y el factor fundamental para mantener un buen control de esta enfermedad. Por una parte, hay estudios como los que tenéis ahí, el estudio de Akin y el estudio finlandés sobre la prevención de diabetes, que demuestra que con tan solo una pérdida del 5 o 7% del peso corporal total se consigue una reducción de la incidencia de diabetes en torno al 58%. Y hay otros dos estudios, el Stop Diabetes Mellitus No Insulin Independiente y el Diabetes Prevention Program, que son estudios en los que comparan el tratamiento con dieta, ejercicio y cambio en los hábitos de vida frente al tratamiento farmacológico con metformina o acarbosa. Y como veis, en ambos dos, el tratamiento dietético y con ejercicio es lo que consigue una mayor reducción de la aparición de diabetes, una mayor prevención de la aparición de diabetes a lo largo del tiempo. Indicar, como ya ha dicho también el doctor Escalada, que a pesar de todo esto, saber que no existe una dieta del diabético, sino que hay pacientes con diabetes a los que se les debe adaptar el tratamiento nutricional. Y esto es fundamental, como ahora vamos a ver. No existe la dieta concreta del paciente con diabetes mellitus tipo 2, sino que dentro de unos órdenes distintos tendremos que adaptar o personalizar la dieta para cada uno de ellos. A lo largo de la historia ha habido múltiples tratamientos dietéticos que se han propuesto para la diabetes. Antes de la aparición de la insulina, como sabéis, los pacientes pues morían de esta enfermedad, y se intentaba frenar su evolución con los tratamientos de ayuno, en la dieta del hambre. Posteriormente, con la aparición de la insulina, se probaron distintas pautas terapéuticas, inicialmente incrementando mucho el aporte de grasas y restringiendo al máximo el aporte de hidrocarbonato. Eran dietas cetógenas que tenían muchas complicaciones a largo plazo. Y posteriormente las modificaciones se han ido haciendo a lo largo del tiempo en el aporte de hidratos de carbono y de grasas fundamentalmente. Como veis, en los últimos años los aportes de hidratos de carbono oscilan entre los más restrictivos del 40 a 45%, los más bondadosos en torno a un 60-65%,
25% y los aportes de grasa entre el 20 y 35%. Estos son los debates actuales en distintas dietas para la diabetes tipo 2 en cuanto a contenido en hidratos de carbono, proteínas y grasas. En cuanto a las modificaciones de hidratos de carbono, el rango en el que se manejan las dietas que hay hoy en día es entre 50 o 60% del aporte calórico en forma de hidratos de carbono, indicando que siempre que se trate de hidratos de carbono con un bajo índice glucémico, como ya ha hablado de ello el doctor Escalada. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se ve que dietas con un elevado índice glucémico afectan a la glucemia postprandial y también a la tasa de ácidos grasos libres circulantes, como luego veremos. También hay modificaciones en cuanto al contenido de lípidos. En cuanto al contenido de lípidos, indicar que se propugnan dietas bajas en grasa, con un contenido en torno al 20% de lípidos, y dietas con un contenido en torno al 30, incluso 35% del valor calórico total en forma de grasa. De esas grasas, indicar que no deben ser saturadas, sino que fueran fundamentalmente a base de ácidos grasos monoinsaturados. ¿Y por qué estas diferencias? Bien, en algunos pacientes y en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 están especialmente predispuestos a que las excursiones de glucemia postprandial causen como consecuencia elevaciones de los triglicéridos y de los ácidos grasos libres circulantes, y con ello de los triglicéridos. Es decir, y son pacientes más predispuestos a tener alteraciones en el perfil lipídico. Por ello, si empleamos dietas con un contenido elevado en hidratos de carbono, en muchos de ellos vamos a desfavorecer o a causar un perfil lipídico más perjudicial. La cuestión es que no es uniforme en todos los pacientes, ¿de acuerdo? Sino que hay pacientes que responden de distinta forma. Además, esta distinta forma de responder va a estar en función de la actividad física que realicen, del grado de adiposidad central y del índice glucémico de los hidratos de carbono que se ingieran. Si bien estas dietas ricas en hidratos de carbono, sobre todo de bajo índice glucémico, se ve que tienen un mayor poder saciante de estos pacientes y son más ricas en vitaminas y antioxidantes. Y en cuanto a las modificaciones proteicas, estas son menos frecuentes, aunque sí ha habido publicaciones en los últimos años de que también facilitaban la pérdida de peso. Sí. En cuanto a la pérdida de peso, no hay grandes diferencias entre ningún tipo de dieta en cuanto a composición, pero sí hay diferencias en la evolución posterior. Las dietas generalmente muy hiperproteicas tienden a ser más cetogénicas y pueden causar un efecto perjudicial en cuanto a la sensibilidad de la insulina y en cuanto al metabolismo óseo, por la acidosis que pueden producir en el medio corporal. Por ello, inicialmente, son las únicas que no están aconsejadas en el tratamiento de la diabetes, sino que como conclusión diríamos que habría que individualizar el aporte de hidratos de carbono y de grasas en cada uno de los pacientes en función de su tendencia a la hipertrigliceridemia fundamentalmente. Bien, y esto es un poco lo que venía a resumir. Las comidas de alto índice glucémico, por una parte, producen una mayor hiperglucemia postprandial y una mayor disposición de ácidos grasos libres circulantes, que van a influir directamente sobre el hiperinsulinismo y la resistencia insulínica, lo cual lleva a un agotamiento más precoz de la célula beta, que unido a otros factores, como hemos visto, factores genéticos, el sedentarismo, etcétera, pueden favorecer con mayor rapidez el desarrollo de diabetes. En conjunto quería exponeros estas ideas en unos casos clínicos que os voy a mostrar. En este primer caso se trata de un paciente varón de 43 años que como primera manifestación sufrió un infarto agudo de miocardio con menos de 40 años. Cuando acude a la consulta, dice unas cifras tensionales elevadas, es hipertenso. En la exploración de la consulta llama la atención que tiene un índice de masa corporal de 27, lo cual para un varón es bastante frecuente hoy en día y con esa edad. Un índice de masa corporal de 27, si bien con un índice de cintura-cadera superior a 1 y con una cintura de 98 centímetros, es decir, tiene la típica barriguilla pequeña. Si realizamos la cuesta alimentaria, vemos que el paciente realiza 3 ingestas al día y viene a tomar una dieta de unas 2.000-2.100 kilocalorías al día. Pero, hecha una vez la evaluación de la dieta que lleva, vemos que es muy pobre en hidratos de carbono y en fibra, que tan solo viene a ser el 32%, y muy rica en grasas, fundamentalmente saturadas. En la analítica que le hemos realizado, la glucemia basal se muestra elevada, en torno a 119, pero en un rango de diabetes. Sin embargo, si le realizamos una curva, una sobrecarga oral de glucosa,
vemos que a los 120 minutos las cifras de glucemia son superiores a 200, lo cual nos da el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Además, se le realizó un escáner abdominal en el cual muestra un incremento de la grasa visceral tanto a nivel de L4 como a nivel umbilical. La calorimetría realizada venía a mostrar un gasto metabólico basal normal para el paciente. ¿Qué vemos en este paciente? ¿Qué tenemos que incluir? Los pacientes con diabetes son pacientes adultos que generalmente en la diabetes está como una enfermedad más o como un síntoma más englobado con otras alteraciones patológicas. Es en lo que viene a corresponder con un síndrome metabólico que se denomina. El síndrome metabólico se define como la agrupación de síntomas o de distintas enfermedades nosológicas que todas ellas llevan a una mayor predisposición a la enfermedad cardiovascular. Existen distintos consensos. Los más empleados son el ATP3, que se realizó en América en el año 2001, y en el cual deben coincidir 3 o más de los siguientes factores ahí descritos: un perímetro de cintura abdominal elevado, una cintura de riesgo, unos niveles de triglicéridos por encima de 150, unos niveles de colesterol HDL disminuidos, unos niveles de tensión arterial elevadas y de glucemia en ayunas también elevadas o de diabetes. El otro consenso de la International Diabetes Foundation del 2005 muestra que exige el cumplimiento de 2 criterios fundamentalmente. Uno, la presencia de una obesidad central, que se define por unos niveles de cintura de riesgo más estrictos que los anteriores, porque como veis en varones son cinturas superiores a 94 centímetros y en mujeres superiores a 80, y además el cumplimiento de 2 criterios similares a los del panel anterior, que son los niveles de glucosa, de triglicéridos, de colesterol HDL o de tensión arterial elevados. Con lo cual, en el paciente que vemos, le vamos a diagnosticar al paciente de una diabetes tipo 2 asociada a cardiopatía isquémica y de hipertensión arterial. Además, presenta un sobrepeso de distribución central, porque tenía una cintura de 98 centímetros. Con lo cual, nos hace diagnosticar de un síndrome metabólico. ¿Qué objetivos de tratamiento nos vamos a plantear? Como ya hemos visto, si conseguimos una reducción en el peso en torno al 5% del peso corporal, vamos a conseguir la recuperación casi total de varias de las enfermedades concomitantes que tiene asociadas. Y además tendremos que intentar controlar la diabetes, el perfil lipídico y la tensión arterial. Con todo ello, a este paciente se le propuso un plan terapéutico basado en los siguientes principios. Por una parte, la dieta que se propone a todos estos pacientes tiende a aportar, como ya hemos dicho, entre un 50 y un 60% de hidratos de carbono, de los cuales menos del 10% deben ser hidratos de carbono simples, y siempre aportar un mínimo de 150 gramos día de hidratos de carbono. Las proteínas deben aportar entre el 15 y el 20% en función de si puede haber o no otras enfermedades comitantes o de la edad y los requerimientos del paciente, de las cuales la mayor parte deben ser proteínas de alto valor biológico, incluyendo un mínimo de 2, incluso 3 días a la semana de pescado para incluir el aporte esencial de ácidos grasos omega 3. En cuanto a las grasas, deben suponer entre un 25 y un 30%, dependiendo de lo estrictos que queramos ser con la reducción ponderal, sabiendo que deben ser menos del 7% de grasas saturadas, en torno a un 10% de ácidos grasos poliinsaturados y pudiendo subir el aporte de ácidos grasos monoinsaturados hasta el 15%. Y el aporte de colesterol inferior a 200 miligramos día. El aporte de fibra se tiende a aumentar a 30-40 gramos al día y el aporte de sodio, sobre todo en pacientes hipertensos, debe ser de menor a 3 gramos al día. Pero lo importante en ello es que estos pacientes tienen que intentar seguir un reparto uniforme de hidratos de carbono. Así como los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 ordenaban el aporte de hidratos de carbono en función de la pauta de insulina que tenían, estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 creo que lo aconsejado es obtener siempre un aporte lo más ordenado posible de hidratos de carbono independientemente del tratamiento. Así se propugna que en torno al 10% se aporten con el desayuno, un 15% en el almuerzo, 25% en comida y cena, 15% también en merienda, e incluir una recena de en torno al 10%. ¿Y por qué? Porque son pacientes que, como ya hemos visto, generalmente llevan asociado una alteración del perfil lipídico y periodos elevados, o sea, periodos grandes de ayunas superiores a las 8 horas del ayuno nocturno pueden perjudicar y pueden elevar los niveles de triglicéridos circulantes. Con todo ello, a este paciente se le propuso la siguiente dieta, una dieta con un aporte energético en torno a los 1.800-1.900 kilocalorías, repartida en 6 ingestas al cabo del día
con un aporte de hidratos de carbono del 50-51%, incluyendo casi 30 gramos de fibra. Los lípidos venían a suponer el 32% y las proteínas el 18% de la dieta. Vino al cabo de 6 meses de la siguiente forma. Como veis, habíamos conseguido que bajara aproximadamente unos 7 kilos de peso y 7 centímetros de cintura. Pasó de un índice de masa corporal de sobrepeso a un índice de masa corporal de normalidad. Pero es que además, sin conseguir desaparecer del todo la diabetes, evidentemente, pasa de ser un individuo con una diabetes mellitus tipo 2 a un individuo con una intolerancia hidrocarbonada, aunque el control metabólico de su diabetes todavía no es el correcto globalmente. En cuanto al perfil lipídico, conseguimos un descenso de las cifras de triglicéridos y de las cifras de colesterol LDL. Y lo mismo en el escáner se observó una reducción de la grasa visceral, tanto a nivel del ombligo como a nivel de L4. Por ello, indicar que en estos pacientes lo esencial es el reparto de hidratos de carbono fijo, porque las alteraciones de su perfil glucémico suelen ir unidas a otro tipo de alteraciones como el perfil lipídico, como consecuencia del acúmulo de grasa visceral que presentan estos pacientes. Este siguiente caso clínico que os voy a presentar era por haceros reflexionar por una idea que hay últimamente más emergente en cuanto al tratamiento de la diabetes en obesidades severas y obesidades mórbidas. Se trata de una mujer de 56 años con un índice de masa corporal de 58, es decir, con una obesidad extrema, a la cual se le realiza un bypass gástrico en Niderus. Es una mujer con una diabetes mellitus tipo 2 de 8 años de evolución, en tratamiento con metformina y antidiabéticos orales a dosis máximas. Además es hipertensa y presenta una gonartrosis. Y se le indicó cirugía bariátrica como consecuencia de fracasos previos a tratamientos dietéticos sin fármacos asociados. Esta paciente, tras la intervención quirúrgica, y como sabéis las dietas tras cirugía bariátrica llevan una evolución a lo largo del tiempo. Inicialmente, fundamentalmente en el primer mes, hay que modificar tanto el aporte como la textura de estas dietas, y siendo muy fraccionadas y muy repartidas a lo largo del tiempo. Y posteriormente, en función de la tolerancia, se va incrementando el aporte calórico y se van modificando las texturas. Bien, pues inicialmente se le pautó una dieta moderadamente hipocalórica, repartida en 6 ingestas al día, con una reducción importante en el aporte de grasa. ¿Y por qué? Bien, tras la cirugía bariátrica, con esos tipos de intervenciones que se realiza, se supone que y se consigue una mala digestión y una mala absorción de nutrientes, entre ellos fundamentalmente de la digestión y la absorción de las grasas. Si el aporte de grasa es elevado en estos pacientes, es decir, si no siguen estrictamente la dieta, condicionamos que esa mala digestión y esa mala absorción sea extrema, pudiendo acarrear un déficit de otros nutrientes. Entonces se reduce el aporte de grasas, siendo menor del 30%, es moderadamente hiperproteica para intentar frenar un poco la pérdida de masa muscular que se produce, y en cuanto a los hidratos de carbono vienen a suponer entre el 50 y el 60% de la dieta, siendo importante que sean hidratos de carbono de bajo índice glucémico, para intentar también no causar un efecto de dumping o de vaciamiento acelerado. Además, tienen que ser siempre dietas suplementadas con calcio y vitamina D y con compuestos farmacológicos con vitaminas y oligoelementos, fundamental el aporte de zinc y de hierro, y las modificaciones de textura, como ya os he indicado. ¿Qué vemos en esta paciente? Bueno, pues que en los 8 días que estuvo ingresada había perdido 5 kilos y cuando se fue de alta no precisaba ningún tratamiento para su diabetes mellitus, lo cual hago llamar la atención sobre ello porque con tan solo perder 5 kilos de peso, que no supondría en esta mujer ni un 1 ni un 2% de su peso corporal total, con un índice de masa corporal de 58, conseguimos que salga de alta hospitalaria sin antidiabéticos orales. Al año la pérdida de peso es en torno a un 40%, no presenta complicaciones, salvo las molestias de la rodilla, porque la gonartrosis no desaparece, y está pendiente de evolución para realizar dermolipectomía. ¿Qué ocurre entonces con esta cirugía? En los últimos años se habla de cirugía metabólica, es decir, no de cirugía para la obesidad, sino de cirugía para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Y a qué puede ser debido esa evolución? Bueno, por una parte, a que los pacientes, una vez intervenidos, disminuyen la ingesta energética, eso es evidente, disminuyen la ingesta de hidratos de carbono, descienden de peso de forma mucho más rápida que con una dieta,
exclusivamente, y hay un descenso en la absorción de grasas, hay un descenso en la oxidación de los ácidos grasos libres, hay un descenso de la cantidad de grasa que está dentro de la fibra muscular y por lo tanto hay un descenso de la actividad lipotóxica para la célula beta, que fabrica la insulina. Y por otra parte se producen de forma precoz cambios en el eje entero-insular, es decir, en las incretinas, en las hormonas segregadas al realizarse la digestión. La ausencia de paso de alimentos entre el duodeno y la primera porción del yeyuno lleva como consecuencia que aumenten cierto tipo de sustancias, las incretinas, la GLP-1, y que haya una ausencia de estímulo para células que producen factores antiincretina, de manera que este efecto es el causante generalmente de la modificación precoz o del tratamiento precoz o de la curación precoz, por así decirlo, de esa diabetes, y más que la pérdida de peso que se consigue. Por otra parte, al disminuir la grasa visceral, disminuyen también las hormonas y citoquinas que elabora esa propia grasa visceral y por lo tanto ese efecto tóxico. De ahí que en los últimos años y en los últimos consensos se tenga a indicar el tratamiento quirúrgico para pacientes con una diabetes tipo 2 mal controlada por encima de índices de masa corporal de 35. Se están realizando estudios en pacientes con índice de masa corporal entre 30 y 35 para evaluar las indicaciones quirúrgicas. Y un tercer caso, también radicalmente distinto, que os quería presentar, de diabetes tipo 2, porque como el espectro es tan amplio en nuestros pacientes, sería el del abuelito que puede ingresar en un hospital con una diabetes de larga evolución por otro proceso intercurrente. En este caso, una mujer de 84 años ingresada por una sepsis de origen urológico, por ejemplo. Es una mujer con una diabetes tipo 2 de 15 años de evolución que ella conozca, en tratamiento ya con insulina, con una sola inyección al día, basal, y con un índice de masa corporal de 32. Llevaba una dieta pautada inicialmente de unas 1.500 calorías aproximadamente, o incluso menor, porque ya sabéis que muchos abuelillos, y más cuando se van poniendo enfermos, restringen la ingesta y con una sopilla de ajo se van a cenar, a dormir. Cuando nos avisan ya desde el ingreso, lleva una ingesta bastante errática y además presenta una disfagia a líquidos, lo cual hace que a lo largo del ingreso desarrolle unas úlceras por presión grado 2-3 en sacro y en talones. Si nos fijamos en los parámetros analíticos, nos encontramos que existe una desnutrición fundamentalmente proteica y proteico-energética, puesto que los niveles de albúmina son de 2,4 y los niveles de colesterol total descienden por debajo de 150, son de 135. Bien. Indicaros que dentro de la población hospitalaria la diabetes viene a afectar al 15% de todos los pacientes. Incluso hay pacientes que se diagnostican de diabetes en el propio ingreso, pueden ser hasta el 12% de todos esos pacientes diabéticos. Y en estos pacientes muchos van a requerir un soporte nutricional especial. ¿Por qué? Porque son pacientes de edad avanzada, de requerimientos especiales, porque vienen a ingresar y tienen más enfermedades intercurrentes que el resto de los pacientes, y porque pueden sufrir lo que se llama hiperglucemia de estrés, la condición de resistencia insulínica de la propia enfermedad y de los tratamientos concomitantes, como por ejemplo con corticoides, lleva al desarrollo de hiperglucemia en el ingreso en muchas ocasiones. De ahí que la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral diga con evidencia grado A que los pacientes con diabetes presentan un riesgo nutricional elevado y requieren una valoración nutricional completa y el desarrollo de un plan de cuidado nutricional. De ahí que a estos pacientes debamos hacer una valoración nutricional mediante una encuesta dietética, una valoración clínica y antropométrica y incluso una valoración analítica. Los objetivos que nos marcaremos no serán tan estrictos como la diabetes tipo 1 ni como cuando el paciente está de forma ambulatoria, sino que van a depender generalmente de la esperanza de vida y de otros factores que puedan descompensar su diabetes. Y así el control de glucemia será óptimo si la glucemia en ayunas la encontramos aproximadamente entre 100 y 200 según la edad. Además, dispondremos de otras herramientas como fórmulas de nutrición enteral para este tipo de pacientes que puedan precisar. Y aquí también, como en las dietas orales, no hay un consenso determinado. Se pueden utilizar tanto fórmulas estándar como fórmulas ricas en grasas monoinsaturadas, que obtienes una menor respuesta glucémica y una menor secreción de insulina y péptido C, o fórmulas ricas en hidratos de carbono con bajo índice glucémico. ¿Qué le propusimos a esta paciente? Pues una dieta triturada, exenta en líquidos, es decir, los líquidos aportados como gelatinas o espesantes, en la cual la composición de la dieta tendría que ser hipercalórica e hiperproteica, que si no lo conseguimos con los alimentos normales porque la textura se nos modifica y la hace un poco incomestible, lo conseguiríamos añadiendo módulos de grasa, bien de aceite de oliva normal o incluso de MCT, si hay alteraciones en la absorción, o módulos de proteínas como proteína en polvo.
Y en esto se cuestiona también la restricción de hidratos de carbono simples. Si es la única forma de que consigamos aumentar la ingesta del paciente, estaría justificado incluso su empleo. Se ajusta el tratamiento insulínico en su caso y ya está. Se indica también suplementos de vitaminas y oligoelementos, e incluso si no conseguimos los requerimientos calóricos adecuados, se puede plantear la nutrición enteral cíclica nocturna como tratamiento además de la dieta oral. Y esto es todo lo que os quería contar.